Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Y no olvides suscribirte al canal Leyendas del Otoño y dejar tu like para que sigamos trayendo más historias como esta. Ahora sí, ponte cómodo, sube el volumen y vamos a la historia de hoy. Ella pensó que la oscuridad la escondería, pero él llevaba demasiado tiempo viéndola a plena luz. Inglaterra, 1812. Los candelabros de Wentworth Manor ardían con tanta fuerza que la noche parecía día. El salón de baile brillaba con mármoles pulidos, espejos y seda, lleno de rostros que Amelia Wentworth había visto toda su vida. Vecinos, parientes lejanos, conocidos que la habían visto crecer de niña a mujer. Esa noche, sin embargo, todos miraban otra cosa. Su transformación en propiedad. La orquesta tocaba un vals que ella, años atrás, había amado. Ahora, cada nota le sonaba como un nuevo eslabón de la cadena que la ataría al hombre que estaba a su lado. El conde Harrington tenía el tipo de rostro que la sociedad llamaba distinguido. Rasgos afilados, sienes empezando a encanecer, una sonrisa fácil que nunca alcanzaba sus ojos. Esos ojos, pálidos y calculadores, observaban el salón con la satisfacción de un hombre que acababa de asegurar una excelente inversión. Y Amelia sabía, con un amargor metálico en la boca, que esa inversión era ella. «Estás muy pálida esta noche, querida», murmuró el conde, apretando apenas su codo enguantado. A cualquiera le parecería un gesto de preocupación de mi parte. Ella sintió la presión de cada uno de sus dedos a través de la seda fina del vestido, un recordatorio sutil, pero clarísimo, del control que pronto ejercería sobre cada aspecto de su vida. «Es el calor del salón», respondió con la voz firme a pesar del corazón golpeando contra el corsé. «Hay tantos invitados, todos aquí para celebrar nuestra unión». Él sonrió, mostrando los dientes. «Tu tío ha sido muy generoso organizando esta velada. Muy generoso». La palabra generoso se le clavó en la garganta como una piedra. No había nada generoso en lo que Reginald Wentworth había hecho. Nada generoso en un hombre vendiendo a su sobrina huérfana para pagar deudas de juego acumuladas tras 5 años de autodestrucción. Ella los había escuchado la noche anterior. Amelia volvió a revivirlo, como ya le había pasado una docena de veces desde el amanecer. Ella, quieta en el pasillo oscuro, una mano apoyada en la pared para no derrumbarse, escuchando las voces que salían del despacho entreabierto. «La muchacha tiene 23 años», había dicho su tío con la desesperación evidente en la voz. «Tal vez pasada la primera flor de la juventud, pero sana. Buena familia. La herencia de su padre, aunque modesta, será suya al casarse. Las inversiones. No me preocupa su patrimonio», respondió el conde, frío, preciso. «Necesito una esposa que entienda su lugar. Mi primera esposa fue difícil de manejar. Tenía opiniones, contactos, una voluntad propia que requirió esfuerzo. No pienso repetir ese error». Amelia había sentido el estómago encogerse. «Ha sido educada en la obediencia», intentó su tío. Un silencio corto. Luego la voz del conde de nuevo. «Ah, sí. Entonces, ¿por qué la vi leyendo filosofía en su biblioteca el mes pasado? ¿Por qué se corresponde con esa prima en Bath que escribe para esos horribles periódicos progresistas?» Pausa. La voz de su tío, más pequeña. «Hablaré con ella. Entenderá lo que se requiere. Me comprende mal, Wentworth. Prefiero que tenga algo de espíritu al principio. Hace que romperla resulte más satisfactorio». El tintinear de copas. Vino de Oporto sirviéndose. Un brindis a su futura sumisión. Amelia había huido antes de escuchar más. No hacía falta. Ahora, en el centro del salón, con la mano del conde en su brazo y todas las miradas sobre ella, dibujó una sonrisa que sentía como una grieta en el rostro. «¿Me disculpa? Necesito un momento para recomponerme». Los ojos de Harrington se entrecerraron apenas. «No estarás indispuesta. Espero. Solo emocionada», logró decir, cargando la palabra de una alegría tan convincente que engañaría a cualquiera que no mirase demasiado de cerca. «Una noche tan importante».
Él la soltó a regañadientes. No tardes. Debemos abrir el siguiente baile. Ella inclinó la cabeza y se abrió paso entre el gentío, aceptando felicitaciones de personas que no tenían idea de que en realidad estaban celebrando su marcha hacia una prisión bellamente decorada. La señora Thornbury le apretó las manos con entusiasmo. Lady Peaton comentó lo afortunado del enlace. La esposa del vicario murmuró algo sobre las bendiciones del matrimonio que Amelia no llegó a oír por encima del rugido de su propia sangre en los oídos. Subió la gran escalera con las piernas temblorosas, una mano rozando la barandilla para sostenerse. El pasillo se extendía delante de ella. Puertas a dormitorios perfectamente preparados para huéspedes que dormirían allí después de una noche de baile, bebida y risas. Mientras ella... No. La palabra se formó, clara como cristal, fuera lo que fuera que ocurriera después, fueran cuales fueran las consecuencias, no caminaría voluntariamente hacia el destino que habían planeado para ella. No sería rota para el entretenimiento del conde. No desaparecería en un caserón remoto de Cornualles, aislada de todos, gastada poco a poco hasta obedecer sin rechistar. Huiría. La decisión le trajo una extraña calma. Las manos dejaron de temblar mientras cruzaba el pasillo, pasando de largo su propia habitación y acercándose a la puerta del final. El cuarto del hijo pequeño de Lord Ashworth. El niño, de unos 14 años, estaba abajo con sus padres, luciendo con orgullo su primer traje formal. Su baúl de viaje había quedado abierto junto al armario, con la ropa diaria aún sin guardar. Amelia actuó rápido. El chico era alto para su edad y algo desgarbado. Los pantalones le quedarían grandes, la chaqueta demasiado ancha. Pero tenía que funcionar. Se quitó el vestido de noche con manos temblorosas. La seda azul cayó a sus pies como piel muda. Luchó con los cordones del corsé hasta liberarse, y por primera vez en años, pudo respirar del todo. La camisa del muchacho le colgaba del cuerpo, la tela áspera sobre una piel acostumbrada al lino fino. Los pantalones necesitaron un cinturón apretado al máximo y pliegues ocultos como pudo. La chaqueta disimuló la peor parte del desastre. Recogió su larga melena rubia en un moño apretado y la metió bajo una gorra encontrada en el fondo del baúl. El espejo sobre la palangana le devolvió la imagen de un muchacho delgado, pálido, desaliñado. Podía funcionar, si nadie miraba demasiado de cerca. Moja los dedos en el agua y se manchó las mejillas con polvo del alféizar. La suciedad terminó de completar la ilusión. Amelia Wentworth desapareció. En su lugar, un chico cualquiera del servicio. Bajó por la escalera de servicio con las piernas aún algo débiles, saliendo a la vorágine de la cocina, llena de criados y ayuda contratada solo para esa noche. Nadie le prestó atención. Nadie la miró 2 veces. Invisible, tal como necesitaba. La música del salón, al otro lado de los muros, cambió. Comenzaba el número central de la velada. La actuación de una soprano traída desde Londres por una suma escandalosa. El momento perfecto. Todos los ojos estarían en la cantante. Nadie en la sobrina del anfitrión. Amelia cruzó la puerta trasera hacia la noche de septiembre. El aire fresco le golpeó el rostro, frío y limpio, cargado con el olor de las últimas rosas del jardín. Avanzó con rapidez por el sendero de grava que llevaba a las caballerizas. Las botas prestadas crujían sobre las piedras, cada paso sonándole demasiado ruidoso, demasiado evidente. Cada sombra parecía esconder un guardián. Cada soplo de viento entre los setos le sonaba a pasos. El jardín se extendía ante ella con sus caminos cuidados, canteros de flores y estatuas de mármol pálidas bajo la oscuridad. Más allá, la línea de árboles marcaba el límite de la propiedad. Después de eso, la carretera. Y después, libertad. Alguna parte del mundo que no fuera aquí. Ya casi había llegado a la puerta de las caballerizas cuando escuchó pasos detrás de ella. Amelia se quedó inmóvil. Todos sus músculos se tensaron. El corazón pareció detenerse, y luego reanudar la marcha al doble de velocidad. La habían descubierto. La buscaban. La arrastrarían de vuelta y no habría segunda oportunidad.
Amelia. La voz era masculina, grave, inesperadamente suave. Ella se giró, sabiendo que estaba perdida antes incluso de verlo. A 3 pasos de distancia, un hombre alto, de hombros anchos, la miraba fijamente. Llevaba ropa de noche elegante, lo que lo marcaba como uno de los invitados. El cabello oscuro le caía sobre la frente. Incluso con tan poca luz, Amelia distinguió sus ojos. Verdes, intensos, fijos en su rostro con una expresión que no supo nombrar. Yo... intentó hablar, pero la voz le salió ronca. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. No sé de qué habla. Tus ojos, dijo él simplemente. Los reconocería en cualquier parte. Algo se retorció en su pecho. Lo reconoció entonces, aunque nunca habían sido presentados formalmente. El duque de Ravenshire. Lo había visto 2 veces en 2 años, en una cena en casa de los Haverton y en una fiesta en jardín la primavera anterior. En ambas ocasiones Amelia había intentado evitar a su tío, que no dejaba de hablarle de buenos partidos y oportunidades. El duque había estado allí, sí, observándola a distancia con la misma atención que ahora. Ella había supuesto que era lo normal. Los hombres miraban a las mujeres, sin más, pero ahora, su mirada pesaba de otra manera. En medio del jardín, con ropa robada y la vida pendiente de un hilo, esa atención repentina lo cambiaba todo. Por favor, susurró, abandonando la idea de mantener la farsa. Por favor, tengo que irme. No puedo. Él se movió. 3 pasos, y la distancia entre ellos desapareció. Amelia se preparó para el brazo que la sujetaría, para el grito pidiendo ayuda, para la autoridad que la devolvería a su dueño. Pero el brazo no llegó. El grito tampoco. En lugar de eso, el duque extendió una mano enguantada hacia ella. Confía en mí. 2 palabras, absurdas, imposibles, y sin embargo, en ese instante, las únicas que parecían tener sentido. Amelia miró su mano, luego su rostro, luego la silueta del carruaje a su espalda, con la puerta abierta, la oscuridad del interior prometiendo refugio, o una trampa. Desde el salón llegó, arrastrada por el viento, la última nota sostenida de la soprano. Después, estalló un aplauso educado, marcando el final de la actuación. Y el principio del caos que vendría cuando descubrieran su ausencia. Tenía segundos. Segundos para decidir si saltaba a lo desconocido, o regresaba a la jaula. La mano del duque seguía firme esperando. Su expresión no mostraba amenaza ni cálculos, solo algo que se parecía demasiado a comprensión. Amelia tomó su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos incluso a través del guante. Él la guió hacia el carruaje con movimientos seguros, casi como si aquello hubiera sido planeado, aunque ella sabía que no. Nada de aquella noche estaba planeado. Dentro, murmuró, ayudándola a subir. Las piernas le temblaban, pero consiguió acomodarse en el asiento acolchado. El duque subió detrás y se sentó frente a ella. Golpeó 2 veces el techo con el puño. El carruaje se puso en marcha. Amelia llevó una mano a la boca para contener el sollozo que amenazaba con escapar. Se movían. De verdad se movían. Las ruedas crujieron sobre la grava y luego se deslizaron con más suavidad sobre el camino principal. Por la ventanilla ella vio la casa alejarse. Wentworth Manor con todos sus cristales encendidos. Los invitados celebrando. La orquesta tocando. Nadie. Ninguno. Consciente de que la novia acababa de desaparecer en la noche de septiembre, con un hombre al que apenas conocía. ¿A dónde? La voz se le quebró. ¿A dónde vamos? A Ravenshire Manor, respondió él, descansando la espalda en el asiento. Mi casa. Allí estarás a salvo. ¿A salvo? La palabra le supo extraña en la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así por mí? ¿Por qué ayudarme? Él la observó en silencio unos segundos, como si sopesara cuánta verdad podía permitirse. Porque llevo 2 años mirándote, dijo al fin, en voz baja. 2 años observando cómo sonríes cuando crees que nadie te ve. Cómo esa sonrisa desaparece en cuanto tu tío entra en una habitación. Cómo miras las puertas.
como si siempre estuvieras calculando una ruta de escape. Y esta noche, he visto tu rostro junto al conde Harrington. Apretó la mandíbula. Y he recordado a otra mujer con esa misma expresión. Amelia sintió un escalofrío. Su primera esposa, susurró. El duque asintió. Murió hace 3 años. Se cayó por las escaleras de su casa de Cornualles. Un accidente trágico, dijeron. Solo estaban presentes los criados. Y todos declararon lo mismo. Que ella era propensa a mareos, que no era de extrañar. Su voz se volvió áspera. Pero yo sabía de sus cartas. Las que enviaba a su hermana. En ellas hablaba de aislamiento, de libertad recortada, de su correspondencia vigilada, de un primer intento de huida que terminó con ella de vuelta a la casa y nunca más vista fuera de ella. Hasta que la sacaron en un ataúd. El aire dentro del carruaje pareció enfriarse. ¿Por qué nadie hizo nada?, murmuró Amelia con la garganta cerrada. Era su esposa, él, su marido. La ley permite a los hombres manejar su casa casi como quieran, dijo el duque con un amargo deje de ironía. Llevo 3 años detestando a ese hombre, y cuando te vi hoy junto a él, con esa mirada en tu rostro, supe que no podía permitir que la historia se repitiera. El silencio que siguió solo fue roto por el repique de los cascos y el rumor de las ruedas. Amelia lo miró a través de las sombras del carruaje. Este duque que había observado más de lo que nunca imaginó, que la había reconocido disfrazada, que ahora la alejaba de su condena sin pedir nada a cambio. No lo entiendo, confesó al fin. ¿Por qué arriesgarse por alguien que apenas conoce? Algo se movió en su expresión, un destello de algo demasiado profundo para nombrarlo. Tal vez estoy cansado, respondió, de ver cosas terribles y no hacer nada cuando tengo el poder de intervenir. O tal vez, se interrumpió y cambió de rumbo con un leve gesto de la mano. No importa el motivo, Amelia, lo que importa es que estás aquí, que ya no estás bajo el alcance del conde, y que tenemos toda la noche antes de llegar a Ravenshire para decidir qué será de ti a partir de ahora. 3 horas. 3 horas de camino y de incertidumbre. Ella miró sus manos sucias, la ropa prestada, toda su vida metida en nada, y decidió que, por ahora, ese no importa el motivo, sería suficiente. El amanecer empezaba a teñir el cielo cuando el carruaje atravesó los portones de Ravenshire Manor. El edificio se alzó ante ellos, grande y sólido, con la sobria elegancia de una casa vieja y bien cuidada. Un criado abrió la portezuela y bajó los escalones móviles. El duque descendió primero, y enseguida extendió la mano hacia Amelia. Por segunda vez esa noche, ella la tomó. Él la ayudó a bajar con una delicadeza que la sobresaltó. La miraba como si fuese algo frágil y valioso a la vez. La puerta principal se abrió. Una mujer salió a recibirlos, de porte elegante, cabello plateado recogido con esmero y un rostro que mezclaba sorpresa con autoridad natural. Grayson, lo llamó, usando su nombre de pila. Sus ojos pasaron del hijo a la figura menuda a su lado, al pantalón mal ajustado, a la suciedad, al evidente estado de shock. El duque habló con calma. Madre, esta es la señorita Amelia Wentworth. Necesita refugio. Lady Margaret no hizo preguntas. Sus cejas se alzaron apenas un instante, pero su voz fue cálida cuando alargó las manos hacia Amelia. Querida, estás en tu casa. Ven, vamos adentro. Te pondremos cómoda. La amabilidad sin condiciones, la falta total de juicio, fueron demasiado. Las lágrimas que Amelia había estado reteniendo desde el jardín por fin se desbordaron, surcando sus mejillas manchadas de tierra. Lo siento, balbuceó. No debería estar aquí. No quiero causar problemas. Shh, la interrumpió Lady Margaret, apretándole suavemente la mano. No te disculpes por existir, niña. Grayson, manda preparar un cuarto y agua caliente. Y asegúrate de que en las caballerizas nadie hable de esta llegada con nadie de fuera. Necesitamos discreción. Sirvientes aparecieron como por arte de magia. En cuestión de minutos, Amelia fue conducida a un dormitorio amplio decorado en tonos azul y crema.
Trajeron una bañera de cobre y la llenaron de agua humeante. Dejaron ropa limpia sobre la cama, un sencillo camisón y una bata que olían a lavanda. Antes de irse, Lady Margaret dejó también un pequeño estuche de cuero sobre la mesita. Su excelencia pidió que esto se devolviera a los Ashworth con disculpas, explicó. Su hijo no tendrá problemas por lo que te viste obligada a tomar prestado. Se le repondrá todo. El nudo en la garganta de Amelia volvió a apretar. Gracias, susurró. Más tarde hablaremos con calma, añadió Lady Margaret. Por ahora báñate, come algo y descansa. Lo demás puede esperar. Cuando se quedó sola, Amelia se hundió en el agua caliente con un gemido ahogado, sintiendo por primera vez cómo la tensión empezaba a aflojarse en sus músculos. El calor le arrancó un suspiro que era mitad sollozo, mitad alivio. Había escapado. Al menos por ahora, estaba a salvo. Más tarde, con las manos todavía un poco temblorosas, pidió papel y sellos. Escribió una carta breve a su prima en Bath. No mencionó nombres ni detalles. Solo dijo la verdad esencial. Estaba viva, fuera de la casa de su tío y bajo protección. Le pidió a su prima que guardara silencio, pero que le enviara cuanto antes el nombre de algún abogado digno de confianza. Alguien que no se dejara intimidar por títulos ni amenazas. Cuando la cera se endureció bajo su pulgar, Amelia sintió que, de algún modo, había lanzado un hilo hacia el mundo del que habían intentado borrarla. Después, se dejó caer en la cama limpia, con el cuerpo agotado hasta los huesos. Mientras el sueño la vencía, una sola idea se repetía en su mente como un susurro. He escapado. Pero esto solo es el principio. La luz del sol fue lo primero. Amelia despertó en una cama que no conocía, en una habitación que no olía a humedad ni a tabaco rancio, sino a jabón, madera encerada y lavanda. Por un segundo, el terror le atravesó el pecho. ¿Dónde estoy? Y luego, como una ola golpeando de golpe la orilla, volvió todo. La huida, el jardín, la mano del duque tendida hacia ella, el carruaje atravesando la oscuridad, la voz tranquila. Estarás a salvo en Ravenshire. Se incorporó despacio. La habitación azul, así la había llamado Lady Margaret, se veía diferente a la luz del día. Tonos suaves en las paredes, cortinas que dejaban entrar el sol, muebles elegantes pero acogedores. Un golpecito sonó en la puerta. «¿Señorita Wentworth?» La voz de Lady Margaret cálida. «¿Está despierta?» Amelia murmuró un sí, y la mujer entró con una bandeja de té y tostadas. «Pensé que quizá preferiría desayunar en privado», dijo, depositando la bandeja cerca de la ventana. «Ha sido una noche larga, pero me temo que el día no va a esperar por nosotras. Mi hijo desea verla en su despacho tan pronto como pueda. Hay asuntos que debemos discutir». La palabra «asuntos» le heló un poco la sangre. ¿Qué tipo de asuntos? «Legales», respondió Lady Margaret sin dramatismos. «Y prácticos». Sonrió con un matiz de ternura. «Pero primero coma. Nadie piensa con claridad con el estómago vacío». 20 minutos después, con un sencillo vestido gris que alguien había dejado sobre la silla y el cabello recogido como mejor pudo, Amelia caminaba junto a Lady Margaret por los pasillos de Ravenshire Manor. La casa, ahora con la luz inundando los corredores, era imponente. Techos altos adornados con yeserías, cuadros de antepasados mirándola desde las paredes, alfombras gruesas que amortiguaban el sonido de sus pasos. Se detuvieron ante una puerta de madera maciza. Lady Margaret llamó una vez y entró sin esperar respuesta. El despacho del duque era un refugio de madera oscura y libros, estantes del suelo al techo llenos de volúmenes encuadernados en cuero, un gran escritorio ordenado con precisión, el olor inconfundible de papel y tinta. Grayson, ya no solo el duque en su mente, sino también Grayson, aunque nunca se atrevería a llamarlo así en voz alta, estaba de pie junto a la ventana. Se volvió en cuanto entraron. «Señorita Wentworth», la saludó con una inclinación de cabeza. «Gracias por venir. Por favor, tome asiento». Ella se sentó frente al escritorio.
Lady Margaret ocupó la silla a su lado. El duque no se sentó. Apoyó las manos sobre la superficie pulida, y Amelia vio por primera vez las sombras bajo sus ojos. Tampoco él había dormido bien. «Seré directo», comenzó. «La situación es más complicada de lo que quise admitir anoche». Sacó un documento y lo dejó frente a ella. Sellos, firmas, tinta negra, demasiadas palabras. Su tío firmó un contrato de esponsales con el conde Harrington. Es un contrato legalmente vinculante. Si el conde decide usar la ley, puede exigir que lo cumpla o exigir compensación. Amelia sintió que el suelo se le movía bajo los pies aunque estaba sentada. ¿Exigir? ¿Cómo puede exigir algo? Yo no firmé nada. Yo no consentí. Bajo la ley, explicó Grayson con la voz tensa pero controlada. Mientras no se case, usted es considerada legalmente bajo la autoridad de su tutor. Su tío tenía derecho a firmar en su nombre. Romper el contrato sin motivo suficiente expondría a su tío a penas económicas, y a usted a la posibilidad de ser forzada a cumplirlo. Hay motivo, dijo Amelia, con un temblor de rabia. Él es peligroso. Lo que le hizo a su primera esposa, lo que dijo sobre romperme. Lo sé, respondió Grayson, pero no hay pruebas. Solo sospechas, cartas que tal vez existieron, pero no están en ningún tribunal. Ante la ley, el conde sigue siendo un caballero respetable y su prometido legítimo. Amelia sintió que toda la calma construida a duras penas en el baño se desmoronaba. Entonces, tragó saliva. ¿He escapado para nada? ¿Solo he ganado un poco de tiempo? No del todo, replicó él. Hay una circunstancia en la que ese contrato quedaría anulado de inmediato. La miró directamente, sin apartar la vista. Si usted se casa con otra persona. Las palabras flotaron en el aire, enormes. Lady Margaret fue quien las puso en orden. Mi hijo le está proponiendo matrimonio, señorita Wentworth. De inmediato. Su tono no era romántico, sino práctico, casi militar. Si se casa con él, el contrato con el conde queda sin efecto. Una mujer no puede estar prometida a un hombre y casada con otro. El corazón de Amelia dio un salto tan brusco que tuvo que agarrar los brazos de la silla. Eso es una locura, susurró. Apenas nos conocemos. Llevo menos de un día bajo su techo. No puede. Esto no es una solución. Es cambiar un tipo de cárcel por otra. Los ojos verdes del duque no se apartaron de los suyos. ¿Lo es? Preguntó con calma. Sería una cárcel tener habitaciones propias, un ala de la casa que le pertenezca, libertad para moverse por la propiedad, para leer lo que quiera, escribir a quien quiera, decidir cómo pasa sus días. Amelia dejó escapar una risa incrédula. Habla de un matrimonio como si fuese un contrato de libertad, pero sabe tan bien como yo que la ley no lo ve así. Una esposa no es libre. Todo lo que es y tiene pasa a ser de su marido. Por eso, respondió él, adelantando ligeramente el cuerpo, redactaremos documentos. Un acuerdo legal firmado ante testigos, donde yo renuncio a ese poder y garantizo por escrito su independencia económica y personal, lo que haga falta para que esté protegida incluso de mí. Ella negó con la cabeza abrumada. ¿Por qué? La pregunta se le escapó, desnuda. ¿Por qué se uniría a alguien que no conoce? ¿Por qué cargar con una esposa que no pidió, con un escándalo que no necesita? Él apretó los dedos sobre la madera, como si contuviera algo dentro. Desde hace 2 años, dijo en voz baja. Lo único que he hecho es observar cómo tu tío intenta aplastarte, cómo te tensas cuando lo oyes acercarse, cómo te quedas quieta, como si esperaras un golpe que tal vez no siempre ha sido físico, pero sí constante. Anoche tomé una decisión en el jardín. Esta mañana la llevo hasta el final. Estoy ofreciéndote la única solución que veo para que Harrington no pueda tocarte jamás. Si tienes otra mejor, la escucharé. Amelia miró el contrato sobre la mesa. Podía huir de nuevo. Pero, ¿a dónde? No tenía dinero ni apellido suficiente para que alguien se enfrentara al conde y a su tío por ella. Podía pedir ayuda a los tribunales, pero todo lo que tenía en su contra eran sospechas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó,
con la voz apenas audible. Grayson abrió otro documento. Llevaba un sello diferente, más oficial. El conde ya sabe que estás aquí. Le envié un mensaje esta mañana, informándole que estabas a salvo y bajo mi protección. No pienso darle motivos para acusarme de secuestro. Sus labios se curvaron en una sonrisa seca. Eso no significa que vaya a devolverte. Dejó sobre la mesa una carta con la escritura del conde que Amelia reconoció. Diría que tenemos 1 o 2 días antes de que llegue con abogados y autoridad suficiente para hacer ruido. El matrimonio debería celebrarse antes de que él cruce esta puerta para que tenga pleno efecto. Lo ideal sería mañana. Hoy, si fuera posible. ¿Hoy?, repitió Amelia aturdida. ¿Quiere que me case hoy? No quiero obligarla a nada, corrigió él. Le ofrezco una elección. Si dice que no, igualmente la protegeré cuanto pueda. Intentaré retrasar cualquier proceso legal. Pondré dinero en sus manos para que pueda empezar en otro lugar si así lo desea. Haré lo posible para darle opciones. Pero no podré impedir eternamente que el conde use la ley a su favor. El matrimonio es la única protección que no puede deshacer. Lady Margaret colocó una mano sobre las de Amelia, que descansaban crispadas en su regazo. No voy a decirle, acepte sin pensar, dijo con calma. Es su vida. Pero le diré esto. Mi hijo nunca ha traído a ninguna mujer a esta casa. Jamás ha mostrado interés en casarse, a pesar de la presión por asegurar un heredero. Ayer, cuando llegó con usted, vi algo en su rostro que no veía desde que era niño. Preocupación real por otra persona. Eso no se finge. Amelia miró al duque. Lo vio más allá del título, del poder, joven todavía, con el peso de un ducado sobre los hombros, cansado, pero de pie. Un hombre que había interferido cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Pensó en el conde, en la voz hablando de romperla, en la muerte de una primera esposa que nadie quiso investigar. Pensó en su tío, en el despacho, en la palabra inversión. Pensó en ella misma, vestida de muchacho, con la noche pegada a la piel, a punto de que todo se arruinara, hasta que una mano enguantada se tendió hacia ella. Tomar esa mano una vez le había salvado la vida. ¿Y si la tomaba por completo? Si acepto, dijo despacio, quiero su promesa, aquí y ahora, de que respetará la independencia de la que habla, que no usará la ley para controlar mis movimientos, mis decisiones, mis cartas, que me tratará como a una persona, no como a una posesión. Ya la tiene, respondió sin titubear. Quiero ese acuerdo escrito, firmado, con testigos. Mi abogado puede redactarlo esta misma tarde, y hasta que esté listo mi palabra. La mirada de Grayson no se apartó de la suya. Si algún día llegara a ser distinto de lo que le estoy diciendo ahora, le daría motivos para despreciarme. Y no pienso darte ninguno. Amelia tragó saliva. Quiero saber que si esto es un error, si usted se vuelve distinto de lo que parece, podré irme sin quedar completamente destruida. Él respiró hondo. La ley del divorcio no está de tu lado, Amelia. En eso no puedo mentirte. Pero si algún día quisieras vivir separada de mí, te establecería en una casa de tu elección, con ingresos suficientes para vivir cómoda y respetablemente. Nadie te obligaría a compartir techo conmigo si no lo deseas. No puedo darte libertad legal absoluta, pero puedo darte medios reales. Era más de lo que cualquier otra mujer podía soñar pedirle a un marido. Pero seguía sintiendo que se asomaba a un abismo. ¿Cómo sé?, susurró, ¿que no romperá estas promesas una vez casados? La ley no me protegerá de usted. No lo sabes, contestó él, con una honestidad que la desconcertó. Tendrás que decidir si confías en mí con lo poco que has visto. Sé que no es suficiente. Ojalá hubiera otro camino, pero este es el que tenemos. El silencio llenó el despacho, pesado como plomo. Fuera, un pájaro cantó en el jardín, ignorando por completo el destino que se jugaba en esa habitación. Amelia pensó en su prima de Bath, en las cartas que habían pasado de un lado a otro llenas de ideas peligrosas, libertad, derechos,
Elecciones. Pensó en lo que esa prima diría ahora. ¿Es esto libertad? ¿Elegir entre dos jaulas? ¿O elegir la única puerta que se abre hacia algo que podría convertirse en otra cosa? Respiró hondo. Una vez. Dos. Muy bien, dijo al fin. Acepto. El leve suspiro que escapó de los labios de Lady Margaret fue de alivio. En el rostro del duque pasó algo demasiado rápido para nombrarlo. Sorpresa, gratitud, miedo también. ¿Estás segura? Preguntó. No, admitió. No estoy segura de nada. Pero tengo más miedo de volver con el conde que de casarme con usted. Se puso en pie. Las piernas le temblaban, pero se sostuvo. ¿Cuándo será la ceremonia? Mañana por la mañana, respondió él. He enviado por una licencia especial al obispo. Llegará esta noche. La boda será en la capilla de la familia. Pocos testigos. Todo discreto. Hizo una pausa, claramente incómodo, antes de añadir. Y no se preocupe por las expectativas de la noche de bodas. No las exigiré. No hasta que usted lo desee, si es que llega a desearlo. El rubor subió ardiente a las mejillas de Amelia. Gracias, logró decir. Lady Margaret se levantó. Entonces tenemos mucho que preparar y muy poco tiempo. Se volvió hacia Amelia. Un paseo por los jardines le ayudará a ordenar sus pensamientos. El aire frío despeja mejor que cualquier té. Al salir, Amelia miró una vez más al hombre que, en menos de 24 horas, sería su marido. Estaba de pie tras el escritorio, las manos aún apoyadas sobre la madera, como si sostuviera con ellas mucho más que papeles. Parecía un hombre dispuesto a cargar con un peso que no había pedido. Y yo voy a convertirme en parte de ese peso, pensó ella. La noche para Amelia fue casi en vela. Para Grayson también. En algún momento después de la medianoche, ella se levantó y se acercó a la ventana de la habitación azul. Abrió un poco la cortina. Allí abajo, en los jardines bañados por la luna, vio una figura solitaria caminando de un lado a otro, alto, reconocible incluso a distancia. Grayson. Lo observó detenerse junto a una fuente, inclinar la cabeza, apoyar las manos sobre el rostro, como si sostenerse entero requiriera esfuerzo físico. No soy la única asustada, pensó, con un extraño consuelo. Cerró de nuevo la cortina y volvió a la cama. Esa imagen lo cambió todo un poco. No era un hombre frío trazando estrategias. Era alguien que también luchaba con fantasmas invisibles. La mañana de la boda llegó con luz pálida entrando a través de los vitrales de la pequeña capilla familiar. La estancia era íntima. No era un lugar pensado para grandes bodas aristocráticas, sino para oraciones privadas. 2 filas de bancos, un altar sencillo, un par de candelabros de plata con velas encendidas. Amelia se miró una última vez en el espejo de la sala contigua. El vestido que Lady Margaret había conseguido era sencillo pero hermoso. Seda color marfil, encaje en el cuello y las mangas. Le quedaba demasiado bien para ser casualidad. El cabello, recogido por manos expertas, estaba adornado con un pequeño adorno de perlas. Parecía una novia. No se sentía como tal. ¿Lista, querida?, preguntó Lady Margaret desde la puerta. Amelia asintió, aunque no habría sabido decir para qué estaba exactamente lista. Entró en la capilla sin música ni gran comitiva. Nadie la llevaba del brazo. No había padre que la entregara, solo sus propios pasos sobre la piedra. Grayson la esperaba frente al altar, con un traje oscuro impecable, la expresión controlada, hasta que la vio. Por un instante, la máscara se deslizó. Lo que asomó detrás era algo parecido a asombro. El reverendo Hastings, un hombre de mediana edad con ojos amables, sostuvo su libro de oraciones con manos seguras. 3 criados, el mayordomo, la ama de llaves y una joven doncella, hacían de testigos, alineados discretamente a un lado. Amelia se situó junto al duque. Tuvo que alzar ligeramente la mirada para encontrar la suya. Él inclinó la cabeza apenas. «Gracias por venir», murmuró.
La frase era tan absurda que ella estuvo a punto de reír. Gracias por venir. A su propia boda. No rió. Solo asintió, con la garganta seca. Hijos míos. Empezó el reverendo, con voz cálida. Estamos reunidos hoy ante los ojos de Dios. Las palabras eran las mismas de siempre. Las había oído tantas veces en bodas de otras personas, y nunca le habían sonado tan extrañas. Si alguno puede mostrar causa justa por la cual este hombre y esta mujer no deban unirse en santo matrimonio. Nadie habló. Las velas chisporrotearon. Los pájaros cantaron afuera. El mundo, sorprendentemente, no se detuvo. Grayson Alexander Bellamy, duque de Ravenshire, dijo el reverendo. ¿Quieres a esta mujer por esposa, para vivir juntos conforme al orden de Dios en santo matrimonio? ¿La amarás? La consolarás, la honrarás y la cuidarás en la salud y en la enfermedad, y dejando a todas las demás te guardarás solo para ella. ¿Mientras ambos viváis? Sí, quiero, respondió él, con voz clara. El corazón de Amelia dio otro salto. Amelia Catherine Wentworth, siguió el reverendo. ¿Quieres a este hombre por esposo, para vivir juntos conforme al orden de Dios en santo matrimonio? Le obedecerás y servirás, lo amarás, honrarás y cuidarás en la salud y en la enfermedad, y dejando a todos los demás, te guardarás solo para él, mientras ambos viváis. La palabra obedecer se le atragantó. Quiso protestar, decir que era precisamente contra eso que estaba luchando. Pero las leyes no se cambiaban en una capilla privada. Y de momento la única libertad real que tenía pasaba por esa palabra. Sí, quiero, logró decir. El reverendo pidió el anillo. Grayson sacó de un bolsillo un aro sencillo de oro pulido. Lo deslizó en su dedo con manos sorprendentemente temblorosas. Repitió las palabras antiguas. Con este anillo, yo te desposo. Cuando el reverendo anunció, los declaro marido y mujer, el mundo, otra vez, no se detuvo. No tembló el suelo. No tronó el cielo. Solo alguien murmuró amén, en la fila de los criados. Puede besar a la novia, añadió el reverendo. Grayson se volvió hacia ella. Levantó las manos despacio, como si temiera asustarla, y le sujetó el rostro con una delicadeza infinita. Se inclinó y rozó sus labios apenas, un beso breve, tímido, más promesa que posesión. Cuando se separaron, él la miró como si buscara en su expresión algún rastro de arrepentimiento. Ella no supo qué mostraba en su rostro. Solo sabía que el corazón le latía demasiado deprisa. Ya está, dijo él en voz muy baja. Eres la duquesa de Ravenshire. Era un título que no terminaba de encajar en su mente. Hasta hacía unas horas solo había sido la sobrina de Wentworth. Ahora era esto. ¿Era libertad? ¿Era otra jaula? No lo sabía todavía. La casa parecía diferente cuando volvieron al interior como marido y mujer. Tal vez era ella, que la miraba con otros ojos. Los criados saludaban con una inclinación ligeramente más profunda. El ama de llaves la llamó, Su Gracia, por primera vez. En el comedor, un desayuno más abundante que de costumbre les esperaba. Lady Margaret hablaba con naturalidad, llenando silencios, preguntando por detalles de la ceremonia como si se tratara de cualquier boda planificada con meses de antelación. Amelia apenas probó bocado. El nudo en su estómago no era hambre ni falta de ella. Era vértigo. Cuando el reverendo Hastings se despidió, prometiendo discreción, Grayson se volvió hacia ella. He mandado preparar unas habitaciones para ti en el ala este, explicó. Tendrás dormitorio, salón privado y baño propio. Mis habitaciones están conectadas por una puerta. Hizo una pausa, que se cierra por tu lado. Amelia sintió una oleada de alivio extraño. Es muy considerado. Es lógico, contestó él. Necesitas tiempo. No te exigiré nada más que tu presencia en la mesa y tu firma en los documentos que te devuelven lo que es tuyo. La llevó hasta el ala este. Las estancias eran luminosas, decoradas en tonos suaves.
Los estantes de la salita ya tenían libros. El cuarto de baño tenía un sistema moderno de agua corriente que la habría dejado boquiabierta en cualquier otra circunstancia. Grayson se detuvo en el umbral, sin entrar del todo. Si necesitas algo, tira de la campanilla. Si quieres hablar conmigo, envía un recado o... Miró la puerta interior que unía sus habitaciones. Llama ahí. Estaré en mi despacho gran parte del día. Ella asintió, apretando las manos para que no se notara el temblor. Gracias. Por todo esto. Sé que no he sido muy... Buscó la palabra. Expresiva. Pero lo aprecio. No necesitas agradecerme, repuso él. Eres mi esposa. Tu bienestar es mi responsabilidad y mi elección. Se inclinó levemente y se retiró, cerrando la puerta con un clic suave. Amelia se sentó junto a la ventana, mirando el anillo en su mano. Esposa, duquesa, su gracia. Nada de eso se sentía real todavía. Los 2 días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Amelia apenas salía de sus habitaciones, salvo para las comidas. Lady Margaret la guiaba con paciencia a través de las normas de la casa, las expectativas puestas sobre una duquesa, las costumbres de un mundo que, hasta entonces, solo había observado desde la periferia. Grayson, por su parte, cumplía su promesa de dar espacio. Se mostraba correcto, atento, respetuoso, y a la vez mantenía esa ligera distancia que convertía cada encuentro en algo extraño, como si fueran actores aprendiendo un papel antes del estreno. La paz se rompió al tercer día. El mayordomo Thompson apareció en la sala donde Amelia intentaba leer sin éxito mientras Lady Margaret bordaba. Mi señora, su gracia, se corrigió inclinándose también hacia Amelia. Hay visitantes. El conde Harrington ha llegado. No está solo. La sangre le abandonó el rostro. Mi hijo está en el vestíbulo principal, añadió Thompson. Ha solicitado la presencia de la duquesa. Inmediatamente. El vestíbulo era un escenario pensado para impresionar. Columnas, escalinata, un gran reloj marcando el tiempo con un tic-tac implacable. Grayson estaba en el centro, erguido, con un atuendo formal que lo hacía parecer aún más duque, más autoridad. Frente a él, con el ceño contraído y la rabia dibujada en cada línea del rostro, estaba el conde Harrington. Amelia tuvo que obligarse a seguir bajando los escalones. A un lado del conde había varios hombres con aspecto oficial, portando documentos. Y junto a ellos, más pálido y sudoroso que nunca, su tío Reginald. Lady Margaret, a su lado, colocó una mano firme en la espalda de Amelia, empujándola suavemente hacia adelante. «Caballeros», dijo Grayson, cuando ella llegó al pie de la escalera, «permítanme presentarles a mi esposa, la duquesa de Ravenshire». Las palabras cayeron como una bomba. El rostro del conde se deformó de furia. El tío Reginald soltó un sonido ahogado. Uno de los hombres de aspecto legal empezó a revisar frenéticamente un documento. «¿Su esposa?», escupió Harrington. «¿Ha osado casarse con mi prometida?». «No secuestré a nadie», replicó Grayson, tranquilo hasta la provocación. «La señorita Wentworth, ahora duquesa, vino a mí buscando protección frente a un compromiso aceptado bajo coacción. Se la he proporcionado en la forma más efectiva: matrimonio». «Ese matrimonio es una farsa», bramó el conde, volviéndose hacia los funcionarios. «Ella fue influenciada, obligada, manipulada. Bellamy usó su posición para arrebatarme lo que me pertenece. Exijo que el enlace se anule y que me sea devuelta mi prometida». Amelia sintió que algo en su interior hacía clic. «Lo que me pertenece». Dio un paso adelante, colocándose junto a Grayson. «No soy propiedad de nadie», dijo con una firmeza que no sabía que tenía. «Nunca consentí a ese compromiso. Nunca acepté casarme con usted. Huí porque no me dejó otra opción». El tío Reginald la miró como si no la reconociera. «Ingrata», jadeó. «Después de todo lo que hice por ti, alimentarte, vestir, gastar el dinero de mi herencia en mesas de juego y botellas, querrá decir», lo interrumpió ella, la voz helada.
Me mantuvo con lo justo para no parecer un monstruo en público, mientras negociaba mi vida para pagar sus deudas. No hable de todo lo que hizo por mí, tío. Usted no me protegió nunca. El color del rostro de Reginald cambió del rojo al ceniciento. Uno de los funcionarios carraspeó. Señor conde, dijo, dirigiéndose a Harrington. Hemos examinado el certificado de matrimonio. La ceremonia fue oficiada por un clérigo autorizado. Hay testigos, y el documento está debidamente registrado. A menos que la señora, miró a Amelia, afirme que fue obligada. No fui obligada. Lo cortó ella. El duque me expuso la situación con total claridad. Acepté casarme con él por mi propia voluntad. No regresaré con el conde. El hombre asintió lentamente. Entonces me temo que, desde el punto de vista legal, no hay nada que hacer. El contrato de esponsales queda invalidado por el matrimonio consumado. Hizo una mueca de disculpa hacia el conde. Una mujer no puede estar prometida a un hombre mientras ya está casada con otro, milord. La furia del conde se volvió casi palpable. No permitiré que me roben así, escupió. Bellamy, juro que pagarás por esto. Destruiré tu reputación, tu posición, todo lo que tienes. Te arrastraré conmigo al lodo. Puede intentarlo, replicó Grayson, con la voz más baja y más peligrosa. Pero le aconsejo que evalúe bien sus recursos antes de embarcarse en una guerra que no puede ganar. El conde dio un paso hacia él, solo para verse contenido por uno de los funcionarios. Esto no termina aquí. Oh, sí termina, intervino Lady Margaret, avanzando con la autoridad de quien ha mandado en esa casa toda la vida. Al menos hoy, en Ravenshire, termina. Su mirada era hielo. Han tenido su respuesta. Ahora, lárguense de mi casa. Harrington clavó en Amelia una mirada de odio ácido. Disfruta de tu victoria, querida, dijo, envenenado. Tu duque aún no sabe el precio completo de haberte rescatado. Ya se enterará de las deudas que acompañan tu dulce mano. Se dio la vuelta y salió con pasos rígidos. Reginald vaciló un momento, abierto y cerrado de boca como un pez fuera del agua. Buscó la mirada de su sobrina, quizá esperando piedad, y no encontró nada. Acabó siguiéndolo. Los funcionarios se despidieron con prisa, visiblemente aliviados de abandonar el campo de batalla. Las enormes puertas se cerraron con un golpe sordo. El silencio cayó sobre el vestíbulo, roto solo por el tic-tac del reloj. El cuerpo de Amelia, que había permanecido erguido por pura fuerza de voluntad, empezó a temblar. Las piernas le fallaron. No llegó a tocar el suelo. Unos brazos fuertes la sostuvieron antes de que se desplomara. Grayson la sujetó contra su pecho, con una mano en su espalda y otra en su hombro. «Te tengo», murmuró, con una suavidad que nadie más habría asociado jamás a su voz. «Ya pasó. Estás a salvo». Ella apoyó la frente contra su chaqueta, sintiendo el latido steady de su corazón a través de la tela, el olor familiar a jabón, cuero y... él. «Lo siento», susurró, apenas audible. «Lo siento por las deudas, por los problemas que traigo, por todo». «Basta», respondió él. «No debes disculparte por los pecados de otros. Tú no has traído nada a mi vida excepto a ti misma. Y eso es precisamente lo que quería». Lady Margaret se acercó despacio. «Lo habéis hecho muy bien los dos», declaró. «Harrington no lo aceptará, pero la batalla legal está perdida para él. Ahora solo le queda el veneno de las habladurías, y de eso nos ocuparemos en su momento». Pero Amelia, sostenida por los brazos de su marido en el eco del gran vestíbulo, no podía evitar la sensación de que lo ocurrido hoy era apenas el primer movimiento de un conflicto más largo. No sabía cómo, ni cuándo, pero el conde Harrington no era un hombre que se resignara fácilmente, y su nueva vida como duquesa de Ravenshire acababa de empezar. Bajo la sombra de un enemigo que no olvidaba, el conde se había ido. Las puertas se cerraron, pero el eco de sus amenazas siguió flotando en el gran vestíbulo mucho después de que los cascos del carruaje se perdieran en la distancia. Los días posteriores fueron extraños. Por fuera, Ravenshire volvió a su ritmo habitual,
Cartas por la mañana, visitas de administradores, el sonido de carruajes en el patio, el murmullo constante del personal. Por dentro, la vida de Amelia estaba cambiando pieza por pieza. La herencia fue el primer golpe de realidad. Grayson la llamó a la biblioteca unos días después del enfrentamiento. No al gran despacho, sino a la sala de lectura donde el sol entraba por los ventanales y el olor a papel era menos solemne. Sobre la mesa la esperaba una carpeta gruesa. «Son los informes del abogado», explicó él, «sobre tus bienes y sobre lo que tu tío hizo con ellos». Amelia se sentó despacio. Tenía el presentimiento de que no iba a gustarle lo que iba a oír. «En resumen», dijo Grayson sin rodeos, «tú debiste heredar una pequeña pero sólida fortuna. Tu padre administró sus tierras con cuidado. Las inversiones eran sensatas. No ibas a ser rica, pero tampoco pobre». Abrió uno de los documentos, señalando con el dedo. «Reginald estaba obligado a conservar el capital hasta tu matrimonio y a darte cuentas claras cada año». Lo miró con una sonrisa sin alegría. No hizo ninguna de las dos cosas. «¿Cuánto ha...?» La palabra «robado» pesó en la lengua. «¿Cuánto ha gastado?» «Casi todo lo que estaba en efectivo». No suavizó la verdad, pero no pudo vender las propiedades sin dejar rastro. «Siguen a tu nombre, 2 pequeñas fincas en Yorkshire y las rentas que producen. Es poco comparado con lo que debió haber, pero no es nada». Amelia dejó escapar el aire en un suspiro largo. «Entonces, he llegado a este matrimonio prácticamente con las manos vacías». Grayson cerró la carpeta con gesto decidido. «Has llegado con algo mucho más valioso que dinero». Abrió otra hoja, con sellos oficiales. «Esto es un acuerdo legal». La miró con atención. «Aquí, yo renuncio a cualquier derecho sobre tus propiedades presentes y futuras. Las tierras, las rentas, cualquier ingreso heredado o ganado por ti, serán solo tuyos. La ley dice que podrían ser míos. Yo, ante testigos, digo que no». Ella lo miró como si no hubiera escuchado bien. «Los maridos no hacen eso», murmuró. «Los maridos firman para asegurar el control, no para soltarlo. Los maridos que solo ven a su esposa como una suma de tierras y monedas, quizá», replicó él, con un leve encogimiento de hombros. «Yo no me casé con tu dote. Me casé para que siguieras viva. Lo demás es... ruido». Empujó la pluma hacia ella. «Si firmas, esos bienes serán tu red de seguridad. Si algún día decides irte de Ravenshire, no te irás con las manos vacías ni a la merced de nadie». «¿Por qué?», preguntó ella por tercera vez en pocos días. «¿Por qué hacer esto?». Esta vez él no se apartó. Se limitó a sostenerle la mirada con una franqueza que dolía. «Porque necesito que sepas, más allá de cualquier duda, que no te quiero aquí por interés. Si te quedas, quiero que sea porque lo eliges, no porque no tengas a dónde ir». Ella firmó. La mano le temblaba, pero la firma quedó limpia. Al levantar la vista, se dio cuenta de que algo, muy dentro, se había movido. Una primera piedra de desconfianza había cedido. A partir de ese día, la relación entre ellos cambió sin que nadie marcara el momento exacto. Las comidas, antes tensas, se llenaron de conversaciones que no giraban alrededor del conde ni del tío Reginald. Lady Margaret sabía hacer preguntas, y poco a poco fue quedándose en segundo plano, dejando espacio para que hablaran ellos. Por las mañanas, Grayson empezó a invitarla a cabalgar. «El aire temprano despeja la mente», le dijo la primera vez. «¿Me acompañas?». La llanura se extendía más allá de lo que el ojo alcanzaba. El rocío cubría la hierba. El cielo amanecía en tonos rosados. Amelia, envuelta en un abrigo prestado, sintió que el mundo era más grande de lo que había creído posible encerrada en la casa de su tío. Grayson le señalaba lugares, gente, historias. «Allí vive la familia Miller. Su hijo mayor trabaja en la herrería. Más allá, ese bosque lo replantó mi padre después de una tempestad. Tardó 10 años en verse así. Conoces a todos», comentó ella. «El título es una carga si uno solo piensa en privilegios», respondió él. «Pero si lo ves como responsabilidad, es otra cosa».
No se trata de mandar. Se trata de cuidar. Ella lo miró de reojo, estudiando esa idea. Un hombre con poder, que no disfrutaba mandando sino cuidando. Era nuevo. Por las tardes, la biblioteca se convirtió en su terreno neutral. Ella leía novelas, filosofía, periódicos. Él respondía cartas, revisaba cuentas. A veces, uno leía en voz alta al otro. A veces discutían sobre política, sobre libros, sobre lo que significaba la palabra libertad para alguien sin derechos legales propios. Había silencios, sí, pero eran silencios llenos, no incómodos. Era la tranquilidad de saber que el otro estaba allí, a unos metros, respirando el mismo aire. El escándalo, inevitablemente, estalló en Londres. El conde Harrington no había mentido cuando prometió venganza. No podía deshacer el matrimonio, pero sí podía envenenar las lenguas. Dice que era su amante antes de la boda, informó Lady Margaret una tarde dejando una carta sobre la mesa. Que mi hijo te raptó con una conspiración planeada con tu tío. Que todo fue una estratagema para robarle su inversión. Amelia sintió la náusea subirle a la garganta. Eso es absurdo. Ni siquiera habíamos hablado antes del baile. La verdad importa menos que la historia más jugosa, replicó la dama. Y la historia de la sobrina ambiciosa que seduce a un duque para huir de un conde. Vende muy bien en los salones. Se hizo un breve silencio. Lady Margaret añadió: hay solo una manera de enfrentar esto, mostrando la realidad. Juntos, en público, sin escondernos. Grayson asintió. La temporada social no espera. Lord y Lady Havenford darán un gran baile en 2 semanas. Todos los que importan estarán allí. Es el lugar perfecto para que nos vean, no como un escándalo, sino como un matrimonio. Amelia pensó en un salón lleno de gente mirándolos, murmurando detrás de abanicos, juzgando cada gesto. Parte de ella quería encerrarse en la habitación azul, y no salir nunca más. No voy a esconderme, dijo al final. No otra vez. Si hay que enfrentarlos, lo haré con la cabeza alta. A Grayson se le suavizaron los ojos por un instante. Entonces, debemos prepararnos, concluyó. Nos van a mirar como si fueran jueces. Lo mínimo que podemos hacer es bailar sin pisarnos los pies. El gran salón de baile de Ravenshire, que llevaba años sin usarse para una fiesta, se convirtió en su lugar de entrenamiento. Un pianista fue contratado por horas. Las velas se encendían al caer la tarde. Amelia y Grayson ocupaban el centro del parquet, mientras las notas de un vals llenaban el aire. La primera vez que él tomó su mano, ella se tensó de inmediato. Su espalda se puso rígida, como si el contacto fuera un golpe. No voy a hacerte daño, dijo él, en voz baja. Necesito que tu cuerpo también lo crea. La otra mano del duque se posó en su cintura. La cercanía quemaba. Amelia, años acostumbrada a evitar todo contacto masculino, tuvo que obligarse a respirar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al principio, contaba los pasos como quien cuenta latidos en medio de una crisis. Se pisó el dobladillo, se tropezó, se chocó con su pecho, pero Grayson nunca se quejó. Repetía la figura, una y otra vez, con paciencia. Poco a poco el cuerpo de Amelia empezó a recordar que también sabía moverse con gracia. Ya no pensaba solo en no caerse. Empezó a sentir el giro, la música, la forma en que la mano de él guiaba sin apretar. Descubrió que él tenía un leve temblor en los dedos cuando la tocaba. Descubrió que siempre dejaba un centímetro de respeto entre sus cuerpos, aunque el baile permitiera menos. Así está mejor, dijo él, después de la 4ª vuelta sin tropiezos. Cuando olvidas por un momento que el mundo existe, bailas como si hubieras nacido para esto. Es más fácil olvidarlo aquí, admitió ella. No hay docenas de ojos mirándome. En Havenford habrá, replicó él. Pero yo estaré contigo. Si empiezas a ahogarte, mírame solo a mí. El resto, que se arregle. Empezó a volverse costumbre. Después de la cena, Grayson preguntaba, ¿un vals más, duquesa? Y ella, casi siempre, aceptaba.
La noche antes del baile de Havenford, Grayson la llamó a su despacho privado, no al oficial. Era una estancia más pequeña, con libros apilados sin tanto orden, una mesa con papeles personales y una silla junto a la ventana. Sobre el escritorio, había un cuaderno de cuero. «Quiero enseñarte algo», dijo él con un nerviosismo que rara vez dejaba ver. Amelia se acercó. Alargó la mano hacia el cuaderno, pero él levantó la suya. «Antes de que lo abras», titubeó. «Debes saber que es íntimo, más de lo que probablemente es sensato compartir. Si prefiere no...» empezó ella. «Quiero que lo veas», la interrumpió con firmeza. «Necesito que entiendas que todo lo que he hecho por ti no empezó en el jardín aquella noche». Le puso el cuaderno en las manos. La primera página tenía una fecha de 2 años atrás, y debajo, una cara. Su cara. No perfecta, no embellecida, pero claramente ella. El gesto concentrado, el ángulo exacto de la mandíbula, el peinado que había llevado a aquella cena en casa de los Haverton, cuando su tío había hecho comentarios sobre la educación de las mujeres. Pasó la página. Otra vez ella, esta vez de perfil, con un libro en el regazo, y otra, su mano sosteniendo una taza, y otra más, su sonrisa, leve, mirando algo fuera de la escena, a los lados de los dibujos, palabras anotadas, ríe poco en público. Cuando lo hace, toda la habitación parece más luminosa. Se tensa cuando su tío posa la mano en su hombro. Reacción de alguien acostumbrado a golpes que ya no se ven. Habla poco, pero cuando alude a libros, brilla. Apuesta a que ha leído mucho más de lo que le dejan admitir. Las fechas avanzaban, los dibujos también. Convertían momentos fugaces en algo fijo. Algunos eran más torpes, otros mostraban una atención minuciosa a detalles que nadie más habría notado. En las últimas páginas apareció ella con el cabello escondido bajo una gorra, la cara manchada de hollín, bocetos del recuerdo de la noche de la fuga. Amelia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Todo esto no pudo terminar. Grayson se pasó una mano por el cabello. «Después de aquella primera cena pensé que te olvidaría», confesó. «No fue así. Empecé a buscarte en cada salón, en cada fiesta. No podía acercarme sin parecer un buitre. No podía intervenir en tu vida. Así que dibujé. Era la única forma de sentir que te tenía sin tenerte». Ella acarició con la yema de los dedos uno de los trazos de tinta seca. «¿Por qué me lo enseña ahora? Porque no quiero que pienses que te saqué del jardín por capricho o por desafío al conde», respondió, sin protegerse. «Lo hice porque llevaba 2 años despertando y durmiéndome con tu imagen en la cabeza. Porque llevaba 2 años viendo cómo te consumías en silencio. Y anoche por primera vez tuve la oportunidad de cambiar el final de esa historia». Cerró el cuaderno con cuidado. Se lo devolvió. «Es tuyo, si lo quieres. Siempre he pensado que te pertenecía, aunque estuviera en mi escritorio». Amelia apretó el cuaderno contra el pecho. Algo, definitivamente, se quebró en su interior. Era difícil seguir viendo a Grayson solo como un hombre que le ofrecía un contrato conveniente, cuando sabía que llevaba 2 años llenando cuadernos con su rostro. El baile de Havenford fue un campo de pruebas. El carruaje se detuvo frente a una mansión resplandeciente. Cientos de velas encendidas, carruajes arribando sin descanso, música saliendo por las ventanas. Grayson la ayudó a bajar. El vestido verde profundo que Lady Margaret había elegido para ella brillaba con cada movimiento. Las esmeraldas que él colocó alrededor de su cuello parecían fuego líquido. «Eres imposible de ignorar», dijo él al abrochar el collar. «Justo lo que necesitamos esta noche». Apenas cruzaron el umbral, los murmullos comenzaron. Nombres susurrados, una palabra repetida una y otra vez. Ravenshire. Ravenshire. Lord y Lady Havenford los recibieron con cortesía impecable. Su anfitriona estrechó la mano de Amelia con firmeza. «Bienvenida, duquesa», dijo en voz lo bastante alta como para que la oyeran los más cercanos. «Me alegra enormemente tenerla aquí.
y llevaré un gusto especial en corregir personalmente cualquier rumor que haya circulado sobre usted y su esposo. Esa frase, caída como al azar, fue un primer golpe contra la murmuración. Pero la verdadera prueba fue el vals. La orquesta atacó las primeras notas. Grayson se inclinó hacia Amelia. ¿Me concede esta pieza mi esposa? Su sí fue más firme de lo que se sentía por dentro. Apenas pisaron la pista, supieron que todos los ojos estaban sobre ellos. El conde no estaba a la vista, pero su sombra, sí. La mano de Grayson en la suya, la otra en su cintura. Un giro, 2, 3. Respira, susurró él, como en el salón de Ravenshire. Solo estamos tú y yo. Hay docenas de personas, murmuró ella sin mover los labios. Entonces que miren, contestó él. Dales un buen espectáculo. Háblame de ese libro que terminaste ayer. Ella parpadeó. ¿Ahora? Ahora, insistió, mientras la guiaba con precisión entre las demás parejas. Tú habla de lo que te importe. Yo me encargo de que no tropieces. Ella obedeció. Comentó el final triste de una novela, las decisiones de un explorador, un poema que la había molestado. Sin darse cuenta, dejó de contar los pasos. Su cuerpo, que ya conocía el lenguaje del baile con él, se movió solo. Al terminar la pieza, los aplausos sonaron más fuertes de lo habitual. No era solo por la elegancia del baile, sino por el mensaje. Estaban ahí, juntos, tranquilos. Más tarde, cuando el salón estaba más ruidoso, Amelia salió a la terraza a buscar aire fresco. No estaba sola. Muy valiente aparecer aquí, dijo una voz detrás de ella. La sangre se le heló. Se volvió despacio. El conde Harrington la observaba con una sonrisa cortante. Esperaba encontrarte sola, continuó. Los héroes siempre se distraen saludando amigos. No tengo nada que decirle, respondió ella, manteniendo la voz firme. Y usted no tiene nada que ver conmigo ya. Él dio un paso adelante. Su sonrisa se volvió más afilada. Oh, al contrario, siempre tendré algo que ver contigo. Has arruinado un trato muy beneficioso para mí. ¿De verdad crees que tu flamante esposo te está haciendo un favor? Le has traído escándalo, deudas, enemistades. Él sabía a lo que se exponía, lo cortó Amelia. Usted, en cambio, quería comprar una esposa como se compra un caballo. Los ojos del conde se entornaron. ¿Y estás segura de que no has cambiado un amo por otro? Susurró, acercándose más. Todos los hombres son iguales, duques incluidos. Hoy te protege. Mañana te recordará que su techo, su dinero y su nombre no son gratis. Antes de que Amelia pudiera responder, otra voz, baja y peligrosamente tranquila, se escuchó desde la puerta. Sugiero que dé un paso atrás, Harrington. Grayson estaba de pie en el umbral, la sombra proyectada a su espalda alargándose sobre las losas de piedra. Sus ojos verdes no tenían nada de suaves. Se colocó entre Amelia y el conde. Le hemos soportado demasiado, dijo. En Ravenshire, en los tribunales, y ahora aquí. Esta será la última vez que se acerque a mi esposa. Tu esposa, escupió Harrington, fue mía primero por contrato. Tú me la robaste. Ella no es un objeto, replicó Grayson. Firmaste un papel sobre una persona que jamás te dio su consentimiento. Eso no es un derecho, es un abuso. Se inclinó hacia él, la voz aún más baja. Si vuelves a dirigirle la palabra, si vuelvo a verte a menos de 10 pasos de ella, no usaré mi puño. Usaré mi nombre, mis abogados, mis contactos. Te dejaré sin crédito, sin invitados en tus cenas y sin una sola puerta respetable que se abra cuando toques. ¿Me he explicado? Harrington quiso responder algo, pero una nueva voz lo interrumpió. Creo que sí, duque. Lady Havenford los observaba desde la entrada de la terraza con varios invitados detrás. Habían escuchado lo suficiente. Lord Harrington, continuó, ha sido usted un invitado ruidoso y dañino. Le ruego que abandone mi casa. No volverá a ser bienvenido aquí. El golpe social era duro, más que cualquier amenaza. El conde se puso rojo,
luego blanco. Lanzó una última mirada de odio a Amelia y se marchó, escoltado por los criados. Lady Havenford se acercó a la pareja. «Duquesa», dijo, inclinando la cabeza. «Lamento profundamente que haya sido acosada así en mi propia casa. Considere esto una declaración oficial. En mis salones, el hombre que la persiguió no tendrá voz. Usted y su esposo, en cambio, sí». La red de apoyo empezaba a tejerse, hilo a hilo. De regreso en el carruaje, de noche, con Lady Margaret dormida en el asiento de enfrente, los ruidos de la ciudad se fueron apagando. La tensión acumulada durante horas empezó a aflojarse. «Gracias», dijo Amelia rompiendo el silencio, «no solo por lo que le ha dicho, sino por estar ahí antes de que yo me derrumbara. No necesitas agradecerme por proteger a mi familia», respondió él. La palabra familia le calentó el pecho. «Al principio», admitió ella, «pensaba que todo era una especie de juego de honor, un duque rescatando a una damisela para sentirse mejor consigo mismo». Lo miró de lado. «Pero ya no lo creo». «¿Y qué crees ahora?», preguntó él con cautela. Ella se atrevió a decirlo. «Que me quiere de verdad, no como trofeo ni como deber. Que cuando dice que me protegerá, lo dice en serio, y que…». Respiró hondo. «Puedo empezar a creérmelo». Él no contestó de inmediato. Tendió la mano, despacio, y posó los dedos sobre los suyos. «Nunca te he mentido», dijo al fin. «Ni lo haré». El carruaje avanzó por la oscuridad del campo. Amelia, por primera vez desde que todo había comenzado, dejó que el cansancio la venciera apoyando la cabeza en el hombro de su marido. No tuvo pesadillas esa noche. El cambio entre ellos no sucedió de un día para otro, pero sí llegó un momento en que ya no pudieron fingir que solo eran aliados. Las cenas se alargaban. Las conversaciones se hicieron más íntimas. Recuerdos de infancia, miedos, culpas. Grayson le habló de la muerte de su padre, del peso repentino del título a los 16 años, de noches enteras preguntándose si estaba a la altura. Amelia le habló, por primera vez, de las cosas que habían pasado entre las paredes de la casa de su tío. No con detalles, pero sí con suficiente claridad para que él entendiera por qué el ruido de un vaso chocando contra la mesa la hacía encogerse. Una noche, después de que Lady Margaret se retirara temprano, se quedaron solos en el comedor iluminado por unas pocas velas. «He dejado de tener miedo de usted», dijo Amelia, de repente. «Me he dado cuenta hoy». Grayson posó la copa en la mesa. «Eso es bueno», respondió con calma. «Nunca quise tu miedo. Y he descubierto otra cosa», añadió ella, con una pequeña sonrisa nerviosa. «Que no me gusta cuando salimos de una habitación cada uno por su lado. Que cuando bailamos, echo de menos tu mano después». Le sostuvo la mirada, por primera vez sin huir. «Creo que estoy empezando a enamorarme de ti». La respiración de él se cortó un segundo. Se levantó despacio, rodeó la mesa y se detuvo a un paso de ella. «He estado enamorado de ti durante 2 años», respondió con la voz rota. «Lo único que he querido desde que entraste por esa escalera es oírte decir algo parecido». Sonrió, apenas. Pero no tenía derecho a pedirlo. Ella también se levantó. El corazón le latía tan fuerte que le dolían las costillas. «No estoy completamente lista para todo lo que implica el matrimonio», admitió. «Pero estoy más cerca que antes, y quería que lo supieras, para que no pienses que esto sigue siendo solo un acuerdo frío». «Amelia», susurró él. «Puedo esperar». «Ya he esperado mucho». No tuvo que esperar tanto. 3 noches después, Amelia se encontró de pie frente a la puerta que conectaba sus habitaciones. Llevaba el corazón en la boca y las manos heladas. Podía regresar a su cama, fingir que nada había cambiado, seguir posponiendo la decisión, o podía cruzar. Llamó. La puerta se abrió. Grayson, en mangas de camisa, la miró como si temiera que se tratara de un sueño. «¿Ha pasado algo?», preguntó. «¿Pesadillas?». «No», respondió ella. Entró. El cuarto olía a él. Jabón, papel, un leve rastro de tabaco de pipa.
He pasado semanas pensando, continuó sin rodeos, viendo cómo eres, no solo conmigo, sino con todo el mundo. Y alzó la barbilla aunque le temblara. He llegado a la conclusión de que quiero que este matrimonio sea real. No solo en los papeles ni solo en los salones. Aquí, también. Le sostuvo la mirada con una valentía nueva. Te amo, Grayson, dijo, por primera vez usando su nombre. No por lo que hiciste por mí en el jardín. No solo por eso. Te amo por cómo escuchas, por cómo cuidas, por cómo me miras como si yo fuera algo valioso. Y quiero ser tu esposa del todo, porque yo lo elijo, no porque la ley diga que deba serlo. Él cerró los ojos un segundo, como si esas palabras fueran demasiado. Cuando los abrió, estaban llenos de una ternura que le aflojó las rodillas. Si en algún momento te sientes incómoda o asustada, dijo, se detiene. No importa en qué punto estemos. No tengo prisa que valga más que tu calma. Ella asintió. Lo sé, susurró. Por eso he venido. Se acercó y lo besó. Esta vez no fue un roce tímido, sino el encuentro de dos personas que habían pasado semanas recorriendo el mismo camino desde extremos opuestos. La noche los encontró juntos, sin prisas, aprendiendo el lenguaje del otro. No hubo dramatismos ni perfección de novela. Hubo manos que temblaban, pequeñas torpezas, risas nerviosas, susurros de tranquilidad. Lo que importaba no era la técnica, sino la certeza compartida. Estaban allí porque querían, los dos. Los meses siguientes confirmaron que no se habían equivocado. Amelia empezó a participar en las reuniones sobre la administración de las tierras. Al principio, solo escuchaba. Luego, trasladó ideas que había leído en panfletos y ensayos, sistemas de escuelas para los hijos de los arrendatarios, reformas en las viviendas. Grayson la escuchaba en serio. No como cortesía a la duquesa, sino como se escucha a un socio. Si reducimos la renta este año, dijo ella una tarde, inclinada sobre el mapa, y en cambio les damos semillas mejoradas. Dentro de 2 o 3 inviernos nadie pasará hambre. Es una inversión en estabilidad, no caridad. Estás empezando a pensar como duquesa de Ravenshire, observó él con orgullo nada disimulado. Estoy pensando como alguien que sabe lo que es necesitar ayuda y no recibirla, respondió ella. En los bailes y cenas, ya no eran el duque y su misteriosa esposa de pasado dudoso. Eran simplemente los Bellamy. Nadie se atrevía a repetir las historias de Harrington, no después de que Lady Havenford, Lady Margaret y otros cuantos anfitriones influyentes dejaran muy claro de qué lado estaban. Y el conde empezó a aparecer cada vez menos en listas de invitados respetables. Los rumores sobre su conducta hacia la difunta Lady Harrington, antes susurrados, circularon con más fuerza. Sin que nadie pudiera señalar una mano concreta, su nombre se volvió incómodo. La venganza que había querido tomar se le volvió en contra, lenta pero segura. 2 años después de la noche en el jardín, el otoño había regresado a Ravenshire. Las hojas caían en oro y rojo. El aire olía a tierra húmeda y humo de chimenea. Amelia estaba de pie junto a la ventana de sus habitaciones, una mano apoyada en la madera, la otra sobre el vientre redondeado que crecía bajo su vestido. En el jardín, distinguió la figura de Grayson caminando por los senderos, inspeccionando unos rosales recién podados. Dijo algo al jardinero. Este rió. Grayson también. ¿Vas a quedarte ahí arriba mirándome?, gritó él de pronto alzando la cabeza. ¿O vas a bajar a dar tu opinión experta sobre los rosales? Ella sonrió. Bajó con cuidado, sujetando la barandilla, acostumbrada ya al ligero desequilibrio que su cuerpo nuevo le imponía. Él fue a su encuentro de inmediato, como si tuviera un imán. Despacio, dijo casi sin darse cuenta, una mano en su espalda, otra lista para sostenerla. No quiero que resbales. Estoy embarazada, no hecha de cristal, protestó ella divertida. Para mí, ahora mismo, eres ambas cosas, replicó él. Y quien quiera que esté ahí dentro. Posó con reverencia una mano sobre su vientre. También. Siguieron el sendero hasta la fuente.
La misma fuente ante la que un muchacho disfrazado había intentado huir en la oscuridad. La misma fuente ante la cual el duque de Ravenshire le había tendido la mano y dicho, «Confía en mí». Amelia se detuvo. «¿Recuerdas?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Esa noche, ese momento. Te veía incluso cuando los demás no lo hacían», respondió él. «Sabía que estabas ahí mucho antes de que vieras el carruaje». Ella lo miró con ternura. «Nunca te he preguntado del todo. ¿Cómo supiste que era yo? Podría haber sido cualquier criado escabulléndose». Él sonrió, despacio. «Tus ojos», dijo. «Siempre tus ojos». Podía no verte la cara entera, pero conocía el color, el brillo, la forma en que se agrandaban cuando estabas asustada. Pasé 2 años memorizándolos. Nada de tela ni de hollín podía engañarme. Amelia apoyó la frente en su hombro. «Aquella noche pensaba que mi vida se acababa», confesó. «Que solo me quedaban 2 caminos, una casa fría en Cornualles con un marido cruel, o la miseria, sola. Nunca imaginé que hubiera una tercera puerta». Le tomó la mano y la posó sobre su vientre. «Y mucho menos que la tercera puerta fueras tú». «Yo», replicó él besándole la sien, «creía que iba a pasar la vida entera administrando tierras, firmando papeles y fingiendo que eso bastaba, y luego te vi en aquella cena, y el mundo que conocía dejó de ser suficiente. Tú me diste un propósito. Esa noche en el jardín, te seguí porque llevaba 2 años esperando una señal, y apareciste corriendo hacia mí sin saberlo». Ella rió entre lágrimas. «Sigues siendo un hombre terriblemente dramático, ¿lo sabías?». «He vivido demasiado tiempo con pensamientos guardados», respondió. «Ahora que puedo decirlos en voz alta, no voy a desperdiciar la oportunidad». Se quedaron en silencio un momento, oyendo el agua caer en la fuente, el crujido suave de las hojas bajo sus zapatos. «Tengo miedo», admitió Amelia, sin apartar la vista del movimiento de la superficie. «No de ti, ni de nosotros. De este nuevo cambio. De ser madre. De no saber cómo hacerlo bien». «Yo también tengo miedo», dijo él, «mucho más de lo que voy a admitir delante de los demás. Pero hemos aprendido a manejar un ducado juntos. Una reputación rota, un enemigo poderoso». Le apretó la mano. «Aprenderemos a criar a un hijo. O a una hija. Poco a poco. Como todo lo demás». Ella se giró, apoyando ambas manos en su pecho. «Te amo», dijo sin adornos, «por haberme tendido la mano en el peor día de mi vida, por haber respetado mis miedos, por haber esperado a que yo estuviera lista, y por mirarme todavía hoy, como si fuera algo que no puedes creer tener». Él sonrió con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que ella conocía tan bien. «Y yo te amo a ti, Amelia Wentworth Bellamy», respondió. «Por haber corrido, por no haberte resignado, por haber aceptado mi ayuda aun cuando dudabas de todo, y por ser cada día un poco más tú, sin pedir permiso a nadie». La besó. Un beso sin prisa, sin testigos, sin escándalo. Un beso de pareja que ha pasado por el fuego y ha descubierto que puede sobrevivir a él. Cuando se separaron, el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranja. El viento levantó algunas hojas, que giraron a su alrededor como si también bailaran. Amelia apoyó la cabeza en su hombro mientras caminaban de vuelta a la casa. Sabía que el mundo seguiría teniendo peligros, chismes y hombres como el conde Harrington. Sabía que aún habría noches de preocupación, decisiones difíciles, dolores. Pero también sabía otra cosa, con una certeza tranquila. Había huido de una vida que la habría destruido lenta y silenciosamente. Había corrido a través de un jardín oscuro sin plan ni mapa. Y, en ese caos, el hombre que llevaba 2 años memorando sus ojos la había visto, reconocido y elegido, aun cuando ella no sabía todavía que también lo estaba eligiendo a él. Aquel día, Amelia comprendió por fin lo que nunca había entendido en los libros. El amor no siempre llega vestido de grandiosos discursos ni de promesas perfectas. A veces llega en forma de un carruaje abierto en la oscuridad, una mano enguantada tendida sin condiciones,
y un hombre que está dispuesto a renunciar incluso a los derechos que la ley le da, con tal de que ella pueda mirar el futuro sin miedo. Ese era su verdadero final feliz. No el título, no la riqueza, sino esto, saber que, mientras caminara de la mano de Grayson Bellamy, duque de Ravenshire, siempre habría una tercera puerta abierta, una que decía, aquí eres libre, aquí eres amada. Y esa, pensó Amelia, mientras entraban juntos en la casa que ahora era su hogar, era la leyenda de otoño que valía la pena contar.